Buenos días. Señor presidente, ¿cuál ha sido la gestión de su Gobierno ante la emergencia social provocada por las últimas nevadas y cuál es su valoración del masivo corte de suministro eléctrico en las zonas afectadas? Señor diputado, empiezo con un resumen cronológico. El viernes 26 ya habíamos activado la fase de preemergencia del plan de nevadas, en concreto desde las 13:49. El domingo, cuando vimos que el temporal superaba la previsión meteorológica, decidimos declarar la emergencia con nivel 0. Al día siguiente, el lunes, lo elevamos a nivel 2 para poder solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. ¿Qué revela este resumen? Básicamente dos cosas. Primero, que estábamos alerta ante el empeoramiento. Después, que en cuanto comprobamos que la nieve y el frío iban más allá del pronóstico, solicitamos más medios para atender una situación complicada e imprevista. No hace falta decir que, por nuestra parte, movilizamos todos los recursos humanos y materiales disponibles. El temporal tuvo las consecuencias que conocemos. Unas 20.300 personas de 901 localidades sufrieron problemas de accesos, también en lo que se refiere a la cobertura de la red de telefonía móvil o cortes de luz. Las distribuidoras de EDP y Viesgos, que son las que operan en Asturias, calculan que en el momento más difícil hubo unas 15.000 personas perjudicadas. El Gobierno mantuvo contacto permanente con estas dos empresas y también con Red Eléctrica, con Iberdrola y Electra del Norte para urgirlas a restablecer el suministro. Con las dos principales operadoras, el domingo tuvimos contactos cada hora, el lunes cada 2 horas y el resto de los días cada 3 o 4 horas hasta que se normalizó la situación. Sucintamente, eso es lo que hemos hecho. Y me pide que valore el corte de suministro. Bien, aunque son circunstancias excepcionales, nosotros no podemos considerar aceptable lo que ha pasado ni podemos resignarnos, pedir a las personas que queden sin electricidad que lo asuman como una fatalidad. Y precisamente para defender sus derechos y para vigilar el cumplimiento de todas las normativas están las administraciones, en este caso la del Principado. Así que todas esas personas que han padecido o siguen padeciendo dificultades por culpa del temporal saben que tienen el compromiso del Gobierno de Asturias. Y quiero, en esta primera intervención, también mostrar mi agradecimiento a todos los que intervinieron, empezando por los bomberos, también por los grupos vinculados a la Consejería y por los soldados y los oficiales de la Unidad Militar de Emergencia. Sí, gracias. Bueno, lo primero, nosotros queremos trasladar la felicitación a todas las personas que estuvieron trabajando para intentar paliar los efectos de un temporal que sí es verdad que fue excepcional, ¿no? Fue un temporal de frío y nieve que en esta semana que dejó un preocupante balance de puertos de montaña cerrados, carreteras cortadas, trenes cancelados, clases escolares suspendidas, interrupción de suministro eléctrico para miles de asturianes y de asturianos, con especial incidencia en el medio rural asturiano, desde Peñamellera a Osozcos, pasando por la parte de Les Cuenques, por Quirós, Somio y, por supuesto, el suroccidente. Y tiene lo de preocupante esta situación, esta sucesión de consecuencias, porque si bien de algunas de ellas entren en el terreno de lo previsible y de lo predecible cuando actúen las fuerzas de la naturaleza, otras han de ser atribuidas a actuaciones, en cierta medida, políticas y a conductas empresariales que no favorecen para nada la prevención y la minimización de los efectos de fenómenos meteorológicos como este. Recuerdo hoy la altura del año que estamos al principio del mes de Pallares, no llegamos todavía siquiera al ecuador de las Serondas, sino que quiere suponer que en los próximos meses pueda haber que afrontar otros frentes fríos igual de rigurosos o más que este, que acabamos de superar, por lo que se fue obligado a tomar también buena nota de lo ocurrido y ponerse manos a la obra para evitar, en la medida de lo posible, que se repita lo sucedido estos días. Y lo que sucedió estos días es que, más allá de que les neváis llegaron con los árboles todavía con muchos fuelles, quedó patente que hay muchas cosas que no salen gratis. La dexadez y el abandono non salen gratis, tampoco sale gratis la descapitalización de lo público, non sale gratis la desatención de los nuestros montes afectados por plagas y por la falta de mantenimiento por parte del Principado y de las propias compañías eléctricas, lo que hace que la masa forestal
se debilite e que los árboles non soporten el peso la nieve. Non sal gratis la privatización de servicios públicos de mantenimiento de carreteres. Non sal gratis tampouco la falta de inversión en maquinaria que ya está obsoleta. Non sal gratis escatimar personal nes brigais que tienen que asegurar tamén el mantenimiento de les vías, que tienen que velar por el tránsito por ellas de personas y mercancías durante todo el año, llueva o nieve. Y un clamor popular, señor presidente, l'estado de abandono en el que se atopen les carreteres asturianes, fundamentalmente les carreteres secundarias que vertebren les comunicaciones interiores, que son esas que comuniquen pueblos y parroquias. Y esta falta de mantenimiento afecta a la vida diaria de quienes habitan en nuestro medio rural, pero cuando hay una situación como la del temporal de estos días, agrávense muchísimo las consecuencias de ese abandono y dificultase el regreso a la normalidad. No sal gratis tampoco paná la manga ancha que se os concedió a las compañías eléctricas por parte de los sucesivos gobiernos centrales del PP y del PSOE, partidos políticos que nutren con conocidos dirigentes los consellos de administración de estas empresas, que los fichen con escandalosos salarios para que exerzan la su influencia política en favor de las eléctricas, que sistemáticamente anteponen los sus beneficios económicos a los intereses y necesidades de la xente, de la ciudadanía. Y a este fenómeno nosotros venimos llamándolo puertas giratorias. Pero podíamos referirnos al también como el fenómeno de los saltamontes, de los saltapraos de la política, insignes representantes del bipartidismo que no tienen ningún pudor en programar dende los sus cargos el salto del prau de la gestión pública al prau del enriquecimiento en el sector privado, en sin solución de continuidad muchas veces. Esta es una de las manifestaciones para nos de la política del clientelismo que también venimos denunciando dende Podemos. Estos días miles de asturianos e asturianas quedaron en sin suministro eléctrico, en algún caso durante 3 o incluso 4 xornades, a causa, díxose, de los efectos del temporal. Así é. Pero hai que matizar isto. La falta de suministro eléctrico debióse tamén, en buena medida, a la avaricia de las empresas eléctricas, a las que non llos tiembla el pulso a la hora de cortar la lluz a familias en situación de riesgo de exclusión social ou non tienen reparos para facernos el xuego de los trileros con les facturas a los consumidores, pero que, por el contrario, racaneen las inversiones necesarias para mantener en buen estado el tendido eléctrico y paliar con ello los efectos de una ola frío, como fue la de estos últimos días. Llama la atención la impunidad con la que estas empresas pasinan en episodios como este. Cualquiera diría que es normal que en pleno siglo XXI y miles de personas queden sin luz durante varios días con las molestias y el riesgo que ello supone para los afectados. Los gobiernos, las autoridades públicas han de ser firmes con unas empresas que obtienen enormes beneficios por suministro de un bien básico ciudadano, pero que a la vez tienen unas obligaciones muy claras para asegurar ese suministro con las suficientes garantías. Eso requiere inversión, que no se fai, y eso requiere también una clara exigencia. Está bien que el gobierno asturiano diga que va a investigar, como dixo, si las compañías eléctricas están cumpliendo con sus obligaciones, pero de verdad no habríamos de llegar a situaciones como esta para que un gobierno se acuerde de ello. La supervisión y la vigilancia han de ser permanentes, porque ya la obligación de un gobierno hay que prevenir, para luego no tener que lamentar. Decíanlo desde la UCE estos días, ¿no? Si los distribuidores de energía, si os sal gratis estos casos, como los que se protagonizaron en Asturias, por la ausencia principalmente de un mantenimiento adecuado de las líneas, hay casos que ni tan siquiera tenían les torretes xeorreferenciais y no sabían dónde estaban, según testimonios de algunos vecinos. Volveremos a vivir situaciones parecidas a esta. Pero ya, güey, como estos postes provisionales que están implantando para combatir la emergencia, para restablecer el servicio, queden como permanentes, si queden como permanentes, vamos a vivir un duro invierno de apagones y cortes en el suministro. Tome nota desde el Gobierno, señor presidente, decímoslo con la mayor tranquilidad, pero también con firmeza, ¿no? Porque más allá de la denuncia de esta situación, nosotros tenemos un problema serio con las eléctricas. Quiero recordar que nuestro Grupo Confederal Unidos Podemos llevó a la negociación de los presupuestos generales del Estado propuestas como la de frenar la estafa a la factura eléctrica y crear una tarifa luz para las familias que se sufrague con un incremento de impuestos sobre las empresas eléctricas, porque parece justo que quien más gana a costa de la ciudadanía contribuya en mayor medida. Y en el caso concreto de Asturias, dado el riesgo que comporta la orografía de una buena parte de nuestro territorio, habrían de contemplarse para las zonas más sensibles medidas preventivas, tales como la dotación e instalación de generadores eléctricos de emergencia o la cobertura temporal de Internet por satélite, medidas que deberían ser
que debería ser posible activar inmediatamente ante situaciones como las que acabamos de superar y que seguro deben paliar de inmediato los cortes de suministro eléctrico. Llamamos al su Gobierno a implementar estas actuaciones, señor Fernández, porque deben garantizar una mellor respuesta a situaciones de emerxencia. Dende yo, hai que dicilo, non ayuda tampouco a mellorar la vida en el medio rural a tendencia al su Gobierno a la desinversión en servicios públicos en el mantenimiento de carreteres. Les políticas privatizadores, sí, señor Fernández, les políticas privatizadores condénennos tamén a consecuencias como las que, insisto, non cabe atribuir únicamente a la actuación de la naturaleza. Maquinaria e parque móvil escasos e obsoletos e personal insuficiente son el reflexo desta situación. E ello contribúe, non hai quepa duda que durante 4 días perdiéramos una vez más la batalla es contra la nieve. La antigüedad media de los vehículos del parque móvil de la Consellería de Infraestructuras supera los 18 años y hay 24 vehículos con más de 30 años de edad, como acaba de hacer público un comité de empresa que denuncia más que a día de hoy non hai ni siquiera reserves de sal para echar nas carreteres. Llamamos también al su Gobierno a revertir esta situación, a cesar del desmantelamiento del servicio público de carreteras, a reordenar sus plantillas cada año más disminuir, realizándoles contrataciones de personal que garanticen una cobertura mañosa del mantenimiento de las carreteras, a invertir en maquinaria y vehículos para asegurar un servicio eficaz que sirva a la ciudadanía. Llamámoslos, señor Fernández, a invertir nun servicio público en cuenta de invertir en subcontratar esos traballos, porque el resultado de la privatización non supón aforro e el cuidado e la atención sobre as nuestras vías públicas non lle mellor. Pedímoslos además que tomen en consideración seriamente la posibilidad de crear un servicio de emerxencias e conservación para mellorar la seguridad vial nos cerca de 4.000 kilómetros de carreteras asturianas. Y es significativo el dato de que durante la nevaona de estos días recibiéronse más de medio millar de llamadas de emerxencia en el 112. Señor Fernández, los grandes temporales de nieve non afecten por igual a toda nuestra comunidad. La zona rural, ya lo dijimos, lleva la peor parte, con lo cual llueve sobre mollado, para ser más exactos, nieva sobre nevado, porque todo ello añade castigo en medio rural ya de por sí poco atendido por las políticas que se están llevando a cabo desde el su Gobierno. Temporales como el de estos días déxenos una Asturias en blanco y negro, blanqueada por la nieve y ennegrecida por los apagones de luz, y por un futuro que se presenta con más oscuridad que luz si no somos quien a desarrollar políticas que ayuden a vertebrar social y territorialmente a nuestra comunidad, dotándola de las infraestructuras y los equipamientos básicos necesarios y afinando al máximo los protocolos de emergencia y la cooperación entre instituciones para afrontar con ciertas garantías situaciones como esta. Porque sin una política de prevención activa, una vez que empieza a caer la nieve del cielo ya va a ser tarde. La ayuda siempre va a llegar a destiempo para las personas afectadas, que probablemente van a sentirse ciudadanía de segunda al comprobar cómo año tras año un fenómeno meteorológico periódico imprevisible puede paralizar sus vidas con todo lo de excepcional que puede haber tenido esta por el momento en que se produjo. Acabo, señor presidente, expresando, y como ya hice en otros contextos, la nuestra disposición para colaborar en todo aquello que podamos con el propósito de mejorar la calidad y las condiciones de vida de Asturias y su xente. Si hay voluntad para el compromiso y decisión para el reajuste en las actuaciones, en medidas y en políticas, non tenga duda que aí vamos a estar. Pero, señor Fernández, tome nota de los sus errores, traballen para correxilos, vigilen para que las compañías eléctricas cumplan con sus obligaciones para con la ciudadanía y non presuman de servicios públicos mientras desinvierten para privatizar, como pasa con las nuestras carreteras, porque eso non solo lle que non salga gratis, sino que lle un pésimo negocio para la ciudadanía en Asturias. Señor diputado, confieso que hasta hoy le atribuía a usted menos, digamos, creatividad o imaginación que al señor León, pero en esta conexión que ha hecho de los efectos de la nevada con las puertas giratorias, veo que ya se está aproximando en el nivel de creatividad, ¿no? Mire, permítame hablar de la complejidad de la que usted ha expresado en algunos momentos de este asunto, empezando por decir que conocemos Asturias, ¿no? Y Asturias es una comunidad que tiene 760.000 hectáreas consideradas como forestales. Y de esas 760.000 hectáreas, 451.000 son arbóreas. Por cierto, son 80.000 hectáreas más que en 1975. Quiero decir, cuando se hizo el último recuento, el último inventario, se lo digo porque no sé si es bueno o malo, pero en todo caso esas 80.000 no me las carguen a mi cuenta. Pero estamos hablando, por tanto, de 450.000 hectáreas arbóreas, de las que el 40%
se consideran árboles grandes. La primera cuestión. Segunda cuestión. Esta es una comunidad que en el 80% de su superficie tiene pendientes superiores al 20%, que es algo también a considerar. Cuando hablamos de que los árboles no solo se caen, se piensa sobre tendidos eléctricos, pero que no, sino que se caen y además ruedan y que sobre las carreteras y las obstruyen y sobre las torres eléctricas, etcétera, etcétera. Le diré más. Mire, usted ha cargado exactamente sobre las eléctricas el centro de su intervención. Bien, aquí hay dos reglamentos que las eléctricas tienen que cumplir. Uno es el reglamento de baja tensión, el reglamento electrotécnico de baja tensión del 73 y otro el reglamento de líneas aéreas del 68. Lo cito con nombre porque yo mismo los tuve que aplicar en mi vida profesional. Bien, pues en esos reglamentos se establecen distancias, también reglamentarias, por supuesto, a determinados elementos, obstáculos en la vía pública, sean carreteras, sean cruzamientos con líneas telefónicas o sean masas arbóreas. Y se definen unas calles bajo esos conductores, es decir, que son un servicio de vuelo bajo los conductores. Bien, la cuestión, tal y como usted me lo plantea, es que las empresas no hacen ese mantenimiento, pero eso habría que analizarlo y verlo. Nosotros lo haremos, porque las empresas tienen obligación, cada X años, parece cada 3, de hacer con sus actas, establecer cuáles son las labores de mantenimiento que hacen de las líneas. Vuelvo a decirle que estamos hablando de líneas a veces en unas pendientes extraordinarias. Y usted comentaba también que los árboles, precisamente por la fecha en que se ha producido la nevada, se han cargado incluso con toneladas, de manera que es muy difícil resistir y luego, en algunos casos, deslizarse, insisto, por pendientes de esa naturaleza. Luego, pongámoslo en el contexto de la comunidad en la que estamos hablando. Y luego hablemos de alguna otra cosa, porque, mire, en la mayoría de estos lugares, tanto en el suroccidente como aquí en la zona, en la montaña central, porque esto ha sido fundamentalmente en la zona alta de Lena y Ayer, hay muchos lugares a los que solo llega una línea. Y eso los hace siempre frágiles, porque una línea, por las razones que sea, es fácil que en algún momento sufra un problema. Y lo mejor, y lo necesario y lo idóneo, es siempre tener un mallado que permita un suministro alternativo. Pero eso da lugar a exigencias en relación a nuevas líneas, a subestaciones, y estamos hablando, porque Asturias, además de las pendientes y de todo eso, pues tiene zonas protegidas, sean parques, sean reservas de la biosfera, paisajes protegidos, etcétera, en las que resulta muy difícil, a veces resulta hasta imposible hacer ahora un trazado con una línea eléctrica en alta o baja tensión. Luego, esas consideraciones, hagámoslas también. Y luego hagamos una tercera que tiene que ver con los datos. Y hay un dato que es la potencia interrumpida temporal al año. Ese es un índice que establece cada compañía cuántos minutos tiene de interrupción a lo largo del año a sus clientes. Bueno, pues por suerte en Asturias tenemos dos compañías que están bastante mejor que la media de España y en particular una de ellas es la que lidera ese índice en términos positivos. Este año estaba en el 13% hasta la nevada, el año pasado estuvo en el 20% y el anterior en el 24%, mientras que la media española pasa de la media hora a la hora. Por tanto, ¿le da la risa esto? Yo lo sufro, esos cortes, esa media hora. Ah, usted no se lo cree. No. Vale, bien, de acuerdo, medio rural. No, es que también es cierto que no es lo mismo suministrar en una ciudad donde prácticamente no existen esos cortes a lo largo de un año que hacerlo en Ibias o en Degaña, donde a lo mejor tienen un día o día y pico al año. Pero es que zonas rurales las hay en todas partes y, sin embargo, en algunas menos que en Asturias, y, sin embargo, tenemos mejores índices que en el conjunto de España. Oiga, pongamos eso en valor y a partir de ahí, primero, con las personas que han sido damnificadas, efectivamente, oiga, nosotros canalizaremos los recursos o los planteamientos que hagan en relación a los perjuicios que hayan sufrido como consecuencia de estas interrupciones.
controlaremos que efectivamente las empresas eléctricas hayan cubierto los objetivos que se les fijan los propios reglamentos en cuanto a mantenimiento de las líneas y procuraremos ser más eficaces, porque eso siempre es mejorable en el futuro. Ahora, usted ha hablado aquí de tantas cosas y de privatizaciones, y ahora se veía Fernando, que habías privatizado tanto en materia de carreteras en tan poco tiempo, pero esto seguramente viene de lejos, ¿no? Que no soy capaz de interpretar en qué medida todo eso puede haber incidido en una situación como esta. Nada más.